Paz y bien, amados hermanos, en este día del Señor, abrimos el corazón a la voz de Dios en este domingo 2 de marzo. Primera lectura del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor, aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes. Saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un mismo hoyo? El discípulo no es superior que su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja del ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, el Señor que siempre nos va a mostrar el camino que tenemos que seguir a través de la palabra, quiere que pongamos atención a la escritura de este día, que nos dice que al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. Y es que somos tan vulnerables que en una discusión acalorada puede mostrarse lo que en verdad hay en el corazón. De hecho, hoy en el libro de Sirácides, uno de los libros que tienen mucha sabiduría, nos dice que en las pláticas se demuestra el corazón de las personas, que en el horno se prueba la vasija del alfarero, y es que es allí en donde podemos vernos como en un espejo, ver nuestro interior cuán necesitados estamos de Dios, ver en nuestro interior cuánto nosotros estamos heridos y lastimados. Una persona herida muy fácilmente hiere a los demás. Una persona que ha sido golpeada puede muy fácilmente golpear a las demás personas. Y he aquí la necesidad de acercarnos a nuestro Señor. He aquí la necesidad de poder buscar el rostro de Dios para poder obtener esa presencia que nos va a ir ayudando a convertir nuestras vidas para gloria de Dios. Porque necesitamos la conversión. Estamos ya a las vísperas de entrar al tiempo de Cuaresma. Y hoy en este domingo del tiempo ordinario, abrimos el corazón a la voz de Dios que nos dice que tenemos que guardar nuestras palabras.
porque allí es donde se muestra cómo está nuestra mentalidad, cómo está nuestro ser interior, se demuestra a través de las palabras. Y es que, amados hermanos, muchas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos por nuestras palabras. Yo le decía a unos hermanos que qué importante es que te digan cuando tú estás dañando a alguien, porque a veces no nos damos cuenta. Y escuchemos cuando alguien nos está diciendo que nuestras palabras están hiriendo a los demás. Qué importante. Por eso dice el libro de Proverbios que en nuestras palabras está la vida o la muerte. ¿Qué es lo que más hablamos con los demás? Deberíamos de acercarnos a los hermanos, a la familia, a los amigos, para poder hablarles palabras de esperanza. En este año jubilar, en donde la iglesia nos propone que nos centremos en la esperanza, en la fe, en la misericordia, deberíamos de hablar a los demás palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, porque el ser humano tiene malas noticias a su alrededor. Y qué bonito sería que nosotros seamos agentes de evangelización, de palabras de esperanza hacia los necesitados. Nos da como consejo la palabra de Dios en el libro de Sirácides. Dice: nunca alabes a nadie si antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. O sea, en las palabras de una persona tú puedes notar si esta persona está pasando momentos difíciles, o está necesitando del Señor, o está lejos del camino de Dios. O lo contrario, también se nota cuando una palabra está cerca. Cuando una palabra que sale del hombre es buena, se nota que está cerca de Dios. Y allí es donde tenemos que centrarnos, buscar nuestro vocabulario, buscar que hasta en nuestras palabras hay poder de vida o de muerte. Qué importante es activar la fe a la hora de comunicarnos con los demás y hablar palabras de esperanza con los necesitados. En la segunda lectura, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 54 al 58, la Escritura nos dice que cuando nuestro ser se revista de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura que dice: la muerte ha sido aniquilada por la victoria de Cristo Jesús. Nosotros vamos a ser incorruptibles cuando el Señor nos llame. Es un llamado para que nos demos cuenta, amados hermanos, que no es en vano tu lucha y tu batalla, de que hay un lugar en donde Dios nos está esperando con los brazos abiertos, y es el reino de los cielos. Es que, amados hermanos, tenemos que entender que hay una batalla, que hay una lucha, y esta lucha trae su recompensa. Esta recompensa es el reino de los cielos, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Es el lugar en donde Dios nos espera a todos para que aprovechemos cada día de nuestra vida. La vida es demasiado corta como para estar peleando con hermanos de la iglesia. La vida es demasiado corta como para no abrazar a las personas que amas, como para estar lidiando, luchando por cosas vanas en este mundo. Deberíamos de aprovechar cada segundo, cada instante, y poder ser esas personas que disfruten lo que Dios tiene para ellos. Dice la Escritura: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Y es que allí nos centramos los cristianos en el poder de la resurrección, ya que Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, fue a exponer toda potestad y toda autoridad que estaba reinando, y los expuso en la cruz del Calvario, y con su resurrección nos da la victoria a nosotros, amados hermanos, porque no quedará en vano toda fatiga, todo esfuerzo, todo lo que se hace para agradar al Señor. Ánimo, levanta tu rostro y date cuenta que el esfuerzo que haces por tus hijos, por tus hermanos, los esfuerzos que haces por estar cerca de Dios, no quedarán sin recompensa. Así dice la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que permanecer firmes. Tenemos que permanecer con esa mirada puesta en el Señor, sabiendo de que la muerte ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, porque un hijo de Dios que está luchando, perseverando en palabra de Dios, en oración, en sacramentos, está trabajando en su parroquia, una persona que está ayudando a los demás, es alguien que cuando muere no es que va a morir, sino que las personas son promovidas a la eternidad. Y eso es algo que nos tiene que llenar de esperanza. Los cristianos no mueren,
los cristianos son promovidos a la eternidad. Eso nos tiene que llenar de esperanza. Y usted que ha tenido la pérdida de algún ser amado y está con esa pena, deposite en las manos de Dios su dolor, su ansiedad, su depresión, su tristeza, sus batallas, porque Dios es bueno y Él se quiere acercar a nosotros para brindarnos su ayuda. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, dice, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con el fervor en la obra de Cristo. Porque dice la Escritura, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Lucas, la Escritura nos presenta unas palabras del mismo Jesucristo, donde Él mismo dice, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un mismo hoyo? Es que, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta a quién estamos siguiendo, de quiénes o de quién nos estamos dejando influenciar para actuar en nuestra vida. Tenemos que entender que el único que nos puede ayudar en todas circunstancias es Dios el Todopoderoso, y aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor que son capaces de enseñarnos, de acercarnos al camino de Dios. Dichosos aquellos cuyas amistades son amistades que son de edificación. Y es importante también acercarnos a los que están necesitados, porque posiblemente tú seas alguien que puede ayudar a otra persona. Nos dice la Escritura, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. El Señor quiere que nos dediquemos a aprender de la Escritura, a aprender de las diversas maneras que Dios tiene para enseñarnos, porque Él quiere que nosotros crezcamos no solo en conocimiento, sino también en amor, en gracia. Nos dice la palabra de Dios que no nos tenemos que encargar de estar viendo y estar criticando los defectos de los demás. ¿Por qué dice la Escritura? Dice, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Porque a veces somos excelentes para criticar a los demás y somos muy mediocres y quizás muy pasivos para vernos a nosotros mismos en un espejo. Qué importante sería vernos a nosotros y que nuestra meta de superarnos sea contra nosotros mismos. Nunca te compares con los demás, jamás te compares con los mediocres tampoco. Nunca estés fijándote en los demás, porque tú tienes que fijarte en Jesucristo el Señor. Que no estemos nosotros perdiendo el tiempo criticando a los demás, que tu vida esté centrada en el Señor con un enfoque claro, que tú quieres crecer en el amor de Dios. Nos dice la Escritura que Jesús habló muy fuerte diciendo, déjame quitarte la paja que llevas en tu ojo. Y dice, y no te atreves a quitar la tuya, la viga que llevas en el tuyo. Y dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja de tu hermano. La palabra es fuerte cuando dice Dios hipócrita. ¿Saben por qué? Porque a veces exigimos a los demás cosas que ni nosotros cumplimos. A veces queremos que los demás hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Tenemos que llegar a la conciencia, pero una conciencia en el amor, una conciencia en el amor de Dios, a la caridad, que nos lleve a poder ser ayuda para los demás, que nos lleve a ser bendición para otros hermanos. Y el Señor también habla diciendo, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Es que, amados hermanos, Dios quiere que nuestro actuar sea coherente también con las palabras que decimos. Que haya una lucha verdadera. Perfectos no somos, pero hay que buscar la excelencia. Hay que buscar la santidad. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es que, amados hermanos, dice la palabra de Dios que las palabras buenas salen del hombre bueno, y dice la palabra de Dios, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Hablemos, amados hermanos, de cosas buenas, pero interioricemos
nuestro corazón para ver qué es lo que necesitamos entregarle al Señor y así poder tener la valentía de cambiar y poder hablar cosas coherentes que beneficien a los demás hermanos. Que Dios les bendiga a todos en este día. Paz y bien.